Pero hay un tema que también nos importa, amigos, porque decíamos, oye, prioridad seguridad, prioridad economía. Pero un estudio interesante y también una posición desde la opinión, desde el análisis, desde la data de Vidensa Instituto, nos reafirma que solo 47% de peruanos tienen este paquete de servicios básicos: agua, saneamiento, electrificación, telefonía celular e internet. Mira qué interesante esta selección de condiciones mínimas, servicios básicos que hay que tener para vivir en un entorno de desarrollo humano bueno, ¿no? Claro. Bueno, en el Perú diríamos que la mitad de la población tiene estas 5 condiciones de servicios básicos. Y para eso voy a conversar con Luis Miguel Castilla, vocero de Vidensa Instituto, que nos puede aportar un poco más de esta situación. Y lo primero que quisiera preguntarle, señor Castilla, bienvenido a Latina, gracias por estar del otro lado, es ¿cómo se hizo para definir este paquete de 5 servicios básicos? Porque veo que el internet ya resulta ser un servicio básico y ya resulta ser algo que efectivamente los peruanos estamos acostumbrados, pero solo lo tiene la mitad de la población, 47,1%. Muy buenas noches, Luis Miguel Castilla. Buenas noches, Santiago, gracias por la entrevista. Esto viene de la propia definición del INEI para definir los alcances de lo que es la mínima capacidad de vivienda y de hábitat que debe enfrentar un hogar. Y esto es una medición que sale de la encuesta de hogares que se publicó recientemente y es muy importante porque si bien has mencionado las brechas que existen a nivel nacional, hay brechas gigantescas y hay mucha heterogeneidad en el país. Por darte un ejemplo, en las zonas rurales, 10% tienen acceso a estos servicios en conjunto y 90% no lo tienen. Y acá tenemos casos muy notorios. Por ejemplo, la peor situación la tiene el departamento de Puno, donde solamente el 14% tiene acceso a estos servicios básicos esenciales, lo que quiere decir que 86% pues no tiene. Y le sigue Loreto, Huancavelica, Ucayali, Purímac, con brechas muy grandes, todas por encima del 75%. Y esto es muy importante porque es un indicador clave de la otra cara de la pobreza monetaria, que es el acceso a servicios básicos para una vida digna. Y eso cumple con los estándares de Naciones Unidas y otras entidades que miden este tipo de acceso a servicios básicos. ¿Y qué es lo que podría hacer un gobierno de salida ya, un gobierno al que le queda poco tiempo, para encaminar lo que podría ser una política eficiente que garantice levantar este indicador, por ejemplo, en lugares donde está muy grande la brecha, donde la brecha es muy grande, ¿no? Como Puno y seguramente otros ámbitos de las zonas rurales en nuestro país? ¿Qué se puede hacer siendo parte de un gobierno que ya está de salida? A ver, si hay algo que ha mejorado en el tiempo, ha sido la ejecución de la inversión pública. Empezó muy floja a nivel de los gobiernos regionales y locales, y luego de transcurrido más de la mitad de la gestión, entrando al tercer año de gestión este año, hay espacio de mejora porque Santiago había una inyección significativa de recursos públicos. Y te doy un ejemplo, yo estuve en Cajamarca la semana pasada, y Cajamarca le ha dotado más de 5.000 millones de soles a la función de saneamiento, que es una función básica para darle agua potable a la población, saneamiento. Y más de 5.000 millones de soles es un montón de plata, y no obstante ello, no han cambiado los indicadores de acceso, de calidad, y obviamente aquellos de impacto como la incidencia de anemia o la población que tiene acceso a servicios, digamos, mínimos, digamos, de salubridad. O sea, acá lo que el gobierno debe hacer
es plantear, no solamente enfocarse en lo que es procurar una mayor ejecución, que ciertamente ha mejorado, sino asegurar que aquellas brechas que requieren mayores recursos pues reciban la prioridad, porque lo que vemos es que hay ciertos rubros que no son necesariamente los sociales los que son favorecidos. Hay un rubro, por ejemplo, en muchas jurisdicciones que es el planeamiento. Y planeamiento, ¿a qué se entiende planeamiento? No es ningún tipo de proyecto, sino viene a ser parte de la burocracia que está dentro de las oficinas de inversión pública de las entidades o regionales o locales. Yo creo que una cuestión segunda tiene que ver con hacer todo lo posible por evitar demoras y sobrecostos en la calidad de los expedientes técnicos, que es clave para poder tener infraestructura de calidad y reducir la brecha de acceso a servicios básicos. Acá, lamentablemente, tenemos demoras muy grandes y sobrecostos que en algunos sitios superan el 50% del presupuesto que fue aprobado cuando se concibió el proyecto. Y tenemos el tema también de horas paralizadas que la Contraloría todos los años señala. Y todo esto pasa por priorizar proyectos que estén ya de salida, incorporar al sector privado. El gobierno en la gestión anterior de economía privilegió las obras por impuestos y hay mecanismos que pueden asegurar que la población pues note una mejora en su calidad de vida a través del acceso a estos servicios básicos. Hay por hacer y no es por falta de recursos, sino por diligencia y capacidad técnica. O sea, diríamos que los actores están allí para ser convocados y empezar a trabajar, pero claro, quizá no hay el conocimiento de qué ruta tomar, o si lo había con la gestión de Salardi, eso quedó en el olvido, ¿no? Porque la salida de Salardi fue algo más que abrupto y sorpresivo. El rol de la empresa privada, señor Castilla, en este caso, el ejemplo de algunas empresas de telefonía que trataron de ampliar y llevar más servicio en las zonas rurales, por decir algo a nivel de uno de estos indicadores, ¿no? La telefonía celular. ¿Hacia dónde puede ir la cooperación que haga la empresa para llevar tecnología a lugares donde el Estado no puede? ¿Cómo tiene que darse eso? Y también esto de las APP, ¿no? O las obras por impuesto. Es muy importante el ejemplo que menciona Santiago, porque en el pasado teníamos un modelo que se llamaba Fitel y Pronatel, que justamente era para aumentar el acceso a las telecomunicaciones en las zonas rurales. Y el mecanismo era, yo hago que concurse el privado y el que pide el mínimo subsidio es el que se le adjudica el proyecto. Entonces, siempre dar un subsidio por las razones obvias, al ser zonas pobres, rurales, que no tienen, digamos, desconectadas, y es un mecanismo que ha funcionado y de hecho ha cerrado mucha de la brecha en muchas jurisdicciones. Pero pensando en tres tipos de intervención, tenemos las obras por impuestos, que el año pasado se adjudicaron 4.000 millones de soles. Este año era mucho más agresiva, digamos, el planteamiento. En las acciones público-privadas, la bondad de este mecanismo es que permite no solamente construir la infraestructura educativa, de salud, sino que asegura que haya una operación y mantenimiento, porque un drama que va más allá del gasto en inversión es que tenemos obras que culminan y no tenemos ni el personal calificado ni el equipamiento necesario para dar estos servicios a la población. Entonces ahí radica la ventaja de las asociaciones público-privadas, que por ejemplo, a diferencia de los gobierno, solamente terminan en la construcción de la infraestructura, pero no se ocupan de operar y mantener esa infraestructura. Y lo último tiene que ver con mecanismos ya que son proyectos en activos. Hay muchos inmuebles, por ejemplo, que tiene el Estado por todo el país e incluso los gobiernos regionales, que pueden monetizarse, de darse una concesión o un usufructo por muchos años, y la contrapartida es que se explota y se dan servicios a la población. Hay mecanismos, lo que hay que terminar es terminar esta demonización de la actividad privada y entrar en un mecanismo positivo, como efectivamente la gestión anterior en el MEF
está impulsando y que espero que la gestión del ministro Pérez Reyes continúe. Correcto. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa, hablándonos de esta brecha que tenemos en servicios básicos. Solo 5 de cada 10 peruanos tiene este paquete de 5 servicios básicos. Gracias, señor Castilla, por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches.